Hoy nos ponemos serios con las nuevas reformas fiscales. Un reportaje que nos afecta a todos y que nos servirá de guía a partir del 2015. En la historia de León, hoy nos ocupamos de los guarnicioneros con José Ajenjo. Te necesitamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Unas castañas, brasero y nos acurrucamos al calor de la buena tele leonesa. ¡Comenzamos! El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reforma fiscal que se concentra en el IRPF, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Cada español tendrá una rebaja del 12%. El gobierno dice que 20 millones de contribuyentes notarán las rebajas fiscales. Los cambios fiscales se focalizarán en el IRPF, que reducirá los tramos de 7 a 5. El gobierno lo niega, pero es una reforma con una clara intención electoral. Una limosna para las clases medias y los trabajadores. Es decir, menos impuestos al final para los más ricos. Buenas tardes, compañeros gestores de León y provincia. Hemos decidido la delegación de León, hablando con los compañeros, hacer esta jornada sobre la reforma fiscal, porque es de amplia actualidad, de alguna forma sí o sí va a entrar en vigor el día 1 de enero. A grandes rasgos os puedo comentar que la reforma fiscal, lo que pretende es simplificar en alguna medida las normas tributarias, rebajar sobre todo la presión fiscal que ha aumentado en estos años con motivo de las crisis que hemos padecido, que va a suponer un ahorro se estima unos 3.500 millones de euros para la economía de las familias. De alguna forma, yo creo, o es lo que cree el gobierno, que con esto se incentiva el consumo. Esperemos que así sea. Bueno, pues vamos a ver, la reforma fiscal que tiene prevista el gobierno, sí o sí que va a entrar el día 1 de enero, pues tiene aspectos positivos y también lagunas y cosas negativas que nos preocupan bastante. Hay aspectos positivos que redundan en beneficio de las familias españolas porque van a conseguir un ahorro, se estima unos 3.500 millones de euros, que de alguna forma van a tener más liquidez en el bolsillo y lo van a destinar a la compra, al gasto, a incentivar que la economía se mueva de una forma que estaba estancada por estos años que llevamos de crisis. En el aspecto negativo y esas lagunas oscuras, nos encontramos con todo lo que estamos viendo en televisión. El tratamiento fiscal que va a tener las plusvalías por la venta de activos financieros, por la venta de la vivienda, etcétera, etcétera. Es una reforma con la cual vamos a tener tanto un impuesto de sociedades como un IRPF más simples, de bases más amplias, con menor presión fiscal para prácticamente todos los tramos, especialmente para las rentas medias y bajas, y que va a favorecer el ahorro. Una rebaja de impuestos para todos, trabajadores, empresas y familias. Todavía no se sabe si se va a bajar los impuestos o se van a subir. Estamos muy en el aire y la política puede llevar los cambios fiscales a diferentes posiciones. ¿Cuándo habéis visto una deducción por actividad cultural? No sé, la Copa América o una cosa de estas. Yo nunca la he visto. Siendo positivos y negativos, como yo soy optimista, voy a empezar con los positivos. Los positivos tienen que ver siempre con la rebaja de impuestos. Cuando bajas impuestos, en épocas como estas, haces lo que tienes que hacer. Porque si la gente ya está ahogada, lo que no puedes es ya estrangularla del todo porque entonces asfixia. 2 de los 3 tíos más peligrosos. La construcción, fuera. La división 5. La fabricación, que no sé si la 3 o la 4, también fuera. 2 de los 3 más peligrosos. El tercero ya veremos cómo queda, que es el de los transportistas. Es el tercero y más peligroso, el de los transportistas. Aspectos negativos, por decir la otra parte. El impuesto sobre la renta es un impuesto muy injusto que hace que el trabajador pague más impuestos, por ejemplo, que el rentista. ¿Vale? Que es la desaparición de la exención total del 100% de los arrendamientos de viviendas a jóvenes con rentas, estos que tenían que ser jóvenes y además trabajar, con lo cual en alumnos míos ninguno. Y luego, la otra, que estaba en el 60%, creo recordar, la del arrendamiento de viviendas, baja al 50%. Esa es la idea. Me parece injusto que la gente que arrienda viviendas pague menos que un trabajador, o que el especulador pague mucho menos
que una limpiadora de la universidad. A mí eso me parece injusto. Y eso no se ha corregido. Eso sigue estando exactamente igual. Grandes empresas llegan a tener unas deducciones elevadísimas y pagan mucho menos que pueda pagar una pyme. Va a pagar lo mismo un trabajador que gane 60.000 que un presidente del IBEX 35 que gane 7 millones. Se trata de una limosna para las clases medias y los trabajadores y de un gran regalo fiscal para las grandes fortunas y las rentas altas. El impuesto sobre sociedades hay que hacerlo de nuevo, porque el impuesto sobre sociedades grava desde una empresilla pequeña que puede estar en un pueblo haciendo mermelada para vender o queso, hasta el Banco de Santander, y no se les puede tratar igual. Cuando se les trata igual, al final estás tratando mejor al Banco de Santander que al de las mermeladas. Y desgraciadamente, quien más influye en el impuesto sobre sociedades es el Banco de Santander y no de las mermeladas. Entonces, ¿qué consiguen? Que es lo que ha pasado ahora en la reforma. Consiguen que van a pagar el mismo tipo, el 25%, el Banco de Santander y el de las mermeladas. Y a mí eso me parece injusto. El impuesto sobre sociedades siempre ha beneficiado a las empresas más grandes, las que tienen sus problemas específicos de financiación, de vender en el extranjero, y ha perjudicado a las pequeñas. Y eso lo sigue haciendo. No habrá subidas de IVA salvo la ya anunciada en productos sanitarios. Tampoco se elevarán los impuestos especiales y no habrá cambios significativos en la fiscalidad patrimonial. El IVA poco cambia, simplemente nos van a poner de acuerdo con varias sentencias que tiene el Tribunal de la Comunidad Económica Europea. ¿Cuál es el último eslabón de la cadena de un móvil? El phone house, bueno, ya el otro, Comunicaciones Pérez. Claro, la tienduca esta de aquí se liberan móviles rápidos y baratos. O sea, ese es el último destinatario. ¿Ese es el que vamos a confiar que nos ingrese el IVA de toda la cadena? ¿A ese? No. El IVA tiene un aspecto positivo que a lo mejor al final es negativo. Positivo es que nos viene impuesto por la Unión Europea. Aquí no podemos hacer lo que queramos. Eso, puedo decir, es bueno porque el impuesto es igual en Francia, es igual, salvo los tipos, es muy parecido al de Francia, al de Alemania, lo que sea. Pero es un inconveniente porque al final no podemos hacer nada con él. Pero es negativo, por ejemplo, con una cosa como la que ha pasado ahora, y es poner al tipo general o elevar al tipo general los productos sanitarios, determinados productos sanitarios. Es decir, decirle al Hospital de León público, por ejemplo, que va a tener que pagar un 21% por el aparato de rayos, o por las batas, o por los guantes, es algo que nos viene impuesto por la Unión Europea, pero es bastante injusto, bastante injusto. El que más va a bajar, el IRPF, pero también recordamos que el Gobierno lo subió en 2012 como una medida temporal y todavía hoy seguimos con ella. Lo que está haciendo el Gobierno es subió el impuesto en el año 2012 de una forma y ahora lo que hace es retornar de otra forma. El Gobierno lo niega, pero es una reforma con una clara intención electoral. No, es una reforma que lo que busca es incrementar la renta que está en el bolsillo de los contribuyentes españoles a partir de enero del año 2015. Bueno, pues con esta reforma, pues algunos dirán que es una reforma con tintes electoralistas. Quizá no le falten razón porque estamos pensando que la legislatura se va a agotar del año que viene, el 2015, y entonces estamos en época de elecciones. Es año electoral, el 2015, el mejor votante es el que va a votarte con un billete en el bolso. Entonces, esto es la montaña rusa. En el año 2011 se nos subieron los impuestos a todos. Ahora, estos mismos que nos los suben, nos los bajan. Con la idea de que les vayamos a votar, sí. Y eso es indudable que va a pasar porque la gente va a tener más dinero en el bolsillo, menos retenciones cuando vaya a votar. Que se acuerde que estos mismos que le dieron el dinero fueron los que se lo quitaron hace 4 años, eso, si lo recuerdan, no les votarán. Si piensan que fueron otros, entonces a lo mejor sí te vuelven a votar, claro. Los trabajadores medios vamos a pagar más o menos lo mismo que pagábamos en 2011, lo que pasa es que ahora pagaremos el IVA, pagaremos el IBI, el impuesto de basuras, todos los demás. Es decir, menos impuestos al final para los más ricos. Es que tú imagínate que fueras en renta y fueras viendo que el tipo bajara a medida que el contribuyente tuviera más base imponible. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si las estadísticas te dijeran, a ver, aquí los que tienen una base imponible de 10.000 euros pagan un 10 y pico, los que tienen más de 50.000 un 12, y luego los de más de 100.000 pagan un 6, y los de más de 300.000 un 2? Es cierto que hemos pasado unos años muy duros con recortes sociales y que esta reforma fiscal, como decía anteriormente, pues lo van a notar las familias españolas porque en enero en su nómina van a llevar más dinero líquido a casa. La gente con rentas muy bajas lo notarán. Lo notarán porque no pagarán.
también hay que pensar que ahora estaban pagando muy poco. Las capas más bajas de lo que es la sociedad, algo se les va a tener en cuenta. Y las personas con rentas más altas lo notarán, y lo notarán bastante, porque si hay algo que le pase a este impuesto es que se va a bajar más el tipo marginal al que más tiene. Y se van a mantener los privilegios que, como os cuento, tienen a los que cobran dividendos, se van a mantener los privilegios a quienes venden acciones, es en renta, pero también es en sociedades. Las SICAV, las famosas SICAV, van a seguir tributando igual que lo hacían ahora, al 1%. Eso no se ha modificado. Los que tienen dinero, sigo diciendo lo mismo, que no van a notar mucho porque tienen sus sistemas ya para presentar impuestos y poco se va, las famosas ICAF, etcétera, etcétera. Yo creo que en los dos extremos probablemente lo noten para bien. Desde el punto de vista político, pues yo no le echaría tanto porque no sabemos al final qué es lo que va a ocurrir. Desde ahora, los trabajadores que hayan sido despedidos a partir del 20 de junio empezarán a tributar en 2015 desde los 2.000 euros por año trabajado. El paro tributa, con lo cual, quiero decir, hay una posición de decir, oye, ¿y por qué las indemnizaciones por despido no tributan si el paro tributa? Por ejemplo, y nadie lo discute. Bueno, pues en el horizonte en Castilla y León tenemos que ser optimistas, porque si volvemos la vista atrás hace 25 años, ¿cómo era Castilla y León? Que era eminentemente agrícola y ganadera. Y hoy, sin embargo, hemos dado un salto cualitativo muy importante. Hay que darse cuenta que ahora 1/3 del Producto Interior Bruto regional se basa en la industria. Yo creo que hay buenas expectativas. De hecho, yo estuve consultando esta mañana la tasa de desempleo del segundo trimestre de este año y habíamos bajado en una cifra considerable. Las expectativas, pues probablemente seamos de las comunidades autónomas que más crezcan en este año y casi por encima de la Unión Europea. Yo creo que hay que ser optimistas. Creo que aquí en Castilla y León haría falta mucha más industria, por un lado, y en cuanto a lo que es España con el resto de Europa, los datos que dan y todos los beneplácitos que nos da la Comunidad Económica Europea, no los entiendo cómo en menos de 3 años hayan podido corregir y ahora estén cayendo los más fuertes, como puede ser el caso de Alemania, Italia y de Francia, que está en negativo, pueda llevarse a cabo. Las macroeconomías y los términos macros son tan raros y tan difíciles que no se entienden. Lo malo que tiene España es el paro. Aquí se quiere cuadrar el círculo. Se quiere decir, a ver, yo tengo unos servicios públicos, yo creo además firmemente en ellos, para esos servicios públicos no son gratis, hay que conseguir ingresos para ellos, pero el problema es que los ingresos solo los puedo sacar de la gente que más tiene. Casualmente la gente que más tiene son mis votantes cuando no son los que me mandan. Entonces, si yo me hace falta dinero para mantener los servicios públicos, el dinero se lo tengo que pedir o coger, más que pedir, porque en impuestos es coger a mis amigos o a mis jefes o a los que me mandan o a mis votantes, que son los que más tienen, algo no encaja. Entonces, o quito servicios públicos o busco el dinero en otros sitios. ¿Dónde puedo buscar el dinero? En el bolso del pobre. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quitar el servicio público. Total, los ricos no los necesitan. Y así estamos. Una de las dos cosas va a pasar. Gracias también a vosotros, a los compañeros que habéis venido de fuera, sobre todo a los de León, y enhorabuena a la delegación de León y en este caso a ti, por el hecho de haber tenido, que esto es lo que nos da categoría a los gestores, haber tenido una charla para estar ya un poco preparados con lo que pueda venir al final. Vamos a ver, los gestores que somos expertos en derecho financiero y tributario, o al menos nos dedicamos a esto, si tuviéramos que buscar un enunciado de lo que es la reforma fiscal o cómo la consideramos, pues podemos ser medianamente optimistas. Echamos en falta muchas cosas que no se van a tocar, como es la supresión del impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto al patrimonio. Pero sí que es cierto que es el momento adecuado de hacer la reforma después de estos años de penuria. Luego ya se irá viendo cómo vayan las cosas. No depende solo de nosotros, somos un país comunitario y muchas de las directrices y sobre todo de los impuestos a los que va a haber alguna reforma como es el IVA, no depende ya de nosotros, depende de la Comunidad Económica Europea.
Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas. Estamos repasando aquellos oficios antiguos, muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos. Pero nos gusta ponernos en la piel de aquellos que trabajaron en oficios como el guarnicionero. ¿Quién era este sujeto? Bueno, la necesidad, imperaba aquella necesidad de los útiles, ajuares que se necesitaban para las viviendas, para los carros, sobre todo. Hay que pensar que en el medievo, pues los animales, todos los animales tenían su montura y se llevaban con sus cinchas y demás. El guarnicionero es un personaje que tenía que realizar pues aquellas necesidades que para uncirlos, tanto los bueyes como los caballos, los burros, a los carros y demás, pues tenían que preparar unos útiles de que se servían tanto la cabezada, el cabezadón, la silla, los ramales. Todo eso era labor de este personaje que realmente lo trabajaba sobre cuero. Y que tenía que dominar muchas técnicas, ¿no? Pues sí, mira, concretamente esta pieza que tenemos aquí pues es la silla de uncir un animal a un carro de varas. En el carro de varas, en el caso este concreto, pues era un animal que tenía que llevar esta silleta que hacía que sujetase una cincha a las varas por los lados para que no el carro no se le fuera para los lados, y en los carros que había que uncir los dos animales era diferente porque ya estaba la viga por medio de los dos animales que se sujetaban o bien al pecho o bien a la cabeza. ¿Esta pieza cuántos años puede tener? Pues esta puede tener 100 años o quizá más, y es la silleta que iba encima de una burrita, de una borrica, que llevaba un carro de dos varas, como digo, y entonces los ramales que iban pasando por estas anillas y a la cabezada, a los laterales del cabezadón, porque el cabezadón lleva unas orejeras grandes y la cabezada es el primer instrumento que hay que colocarle sobre la cabeza al animal. Sin embargo, aunque esta pieza tenga unos 100 años, el oficio de guarnicionero es mucho anterior, ¿no? Sí, es muy anterior. El guarnicionero, de hecho, pues era un personaje que lo mismo tenía que hacer los útiles para los carros, para las caballerías, que incluso pues también tenía que hacer el oficio casi de artesano para colocar una defensa de la pierna, como era una borceguíe, una bota alta, y todos estos elementos, pues él los tenía que reparar. Era una necesidad primaria, entonces era una especie de artesano que no estaba industrializado ni mucho menos, que cumplía la necesidad al día. Le llegaba un señor que tenía que preparar unos útiles para, como hemos dicho, para el carro, lo hacía. Le llegaba alguien que tenía que caminar y necesitaba unas botas o unos elementos para defensa, lo hacía. Y militarmente también, ¿no? Sí, total, de ahí viene la palabra guarnición. Pues la guarnición es guarnecer o tener preparados todos los útiles, correas, correajes, cascos y demás. Lo que sucede que normalmente se trabajaba en cuero. ¿Y cómo aprendían este oficio? ¿Casi siempre de padres a hijos? Sí, normalmente iba de padres a hijos y era la necesidad. Lo mismo que el alfarero pues iba haciendo de padres a hijos, construía la barrila, construía el botijo, el cántaro. Entonces casi siempre era a base de improvisar. ¿Qué tal vivía un guarnicionero? ¿Podía ir al bar y tomarse algo? Pues generalmente estos oficios no le remuneraban casi nada, y muchas veces pues a lo mejor hasta ni era compensado o tendría problemas hasta para cobrar. Lo que fuimos y no somos, historia de León con el maestro José Ajenjo. Yo, Caturrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Hackuz, Oscar Chamorro, Divisons, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Se te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo, ya se empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nosotros y mamena. Y es que eres carne de cocina.